Todavía hay todavía hay bastante luz acá. Estamos entrando recién en la primavera, así que días son más largos y ya me imagino que ya es de noche. Y veo que andan más abrigaditos también. Así que, bueno, la reunión anterior estuvimos mirando algunas cositas del libro de Malaquía y me gustaría continuar hoy día. Eh, vamos a mirar, vamos a empezar a mirar primero vamos a ir por el principio del libro. Y luego vamos a ir avanzando. Algo les expliqué yo de cómo funciona la estructura del libro. La ventaja de poder identificar lo que se llama estructura literaria. Eso quiere decir cómo, cómo el autor humano organizó el material, ¿verdad? Hay un material, cualquier material literario, ¿ya? Cualquier material literario siempre va a tener alguna clase de organización, ¿verdad? Cuando íbamos al colegio y los profesores nos pedían escribir un ensayo o escribir un poema, a algunos les costaba más que a otros, pero había que tener una cierta estructura. ¿Cómo organizar? ¿Cómo organizar ese material? Bueno, los libros de la Biblia todos tienen una estructura, todos tienen una estructura porque esa es la manera en que se hacía y es la manera correcta de hacerlo. El hecho de que sea la palabra de Dios no quiere decir que no tenga estos elementos, ¿verdad? En el caso de Malaquías tiene una estructura muy interesante porque la estructura es una ayuda para detectar cuáles son los temas que el autor quiere, quiere desarrollar a su audiencia. Y hablamos de eso en la reunión pasada, ¿verdad? Obviamente la manera en que los escritores antiguos estructuraban un libro o una obra literaria era, ellos lo hacían siguiendo la manera propia de la época, ¿verdad? Hoy día, si usted escribe un trabajo para el colegio o en la universidad o en el instituto, eh, si escribe un ensayo, entonces va a dividirlo punto uno, después punto 2 y punto 3, eh, y así sucesivamente. Así se organiza el material. Bueno, los escritores antiguos no usaban eso, no usaban punto uno, punto 2 o un punto uno, punto uno, punto 2, en fin. Tenían otra manera de organizar. Malaquías organiza su libro eh, a través de temas, a través de temas. Eh, y eso lo logra mediante la utilización de ciertos vocablos o ciertas expresiones. Y hablamos, por ejemplo, de cómo la gran parte del libro, ¿verdad? Entre el capítulo 1, versículo 5 y el capítulo 3, versículo 18, hay un vocablo clave ahí que es el vocablo ver, ¿verdad? Vocablo ver o mirar, ver, que se traduce en la Reina Valera en el capítulo 3, versículo 18 como discernir. Porque en la antigüedad el ver estaba muy asociado con el entender, ¿verdad? El ver se asocia con discernir, entender, comprender. De hecho, nosotros todavía ocupamos el verbo ver en ese sentido, ¿verdad? Cuando estamos en cualquier conversación y alguien nos está explicando algo, muchas veces decimos, ah, ya, ya, ahora veo lo que estás diciendo, ¿verdad? Muchas veces lo decimos de esa manera. Es una manera de expresar que estamos comprendiendo, que estamos discerniendo lo que se nos está explicando. En en la Biblia, el vocablo ver, por tanto, no solamente se asocia con los ojos físicos de ver algo, sino con la capacidad de poder entender y la capacidad de poder discernir, la capacidad de poder incluso apreciar. Malaquías ocupa este muy común verbo, ver, pero lo ocupa de una manera muy especial que es evidente de que
tiene una intención estructural desde el punto de vista literario y teológico. ¿Verdad? Él dice en el capítulo 1, versículo 5: y vuestros ojos lo verán. Y vamos a ver un poquito más en detalle eso hoy. Porque evidentemente lo que la nación de Israel o Judá, a quienes se les dirige el mensaje, ellos obviamente no están viendo, no están entendiendo, no están apreciando la grandeza de Dios que se ha expresado en actos de amor hacia ellos. Ellos no lo ven, ellos no lo ven. Y al final del libro, en el capítulo 3 versículo 18, el Señor dice: y ustedes volverán a discernir, volverán a ver, van a recuperar, por decirlo de manera, esa, esa visión que ahora no tienen. Entonces uno podría decir que la nación aquí en Malaquías está dirigiéndose, es una nación que está espiritualmente ciega, que está espiritualmente miope, que no es capaz de ver, que no es capaz de percibir, que no es capaz de apreciar al Señor y lo que el Señor ha hecho por ellos. Hay otros subtemas, hay otros que se relacionan con el fracaso del pueblo de apreciar o de discernir la persona del Señor y todo lo que eso implica. Otra significante porción literaria es la que encontramos en el capítulo 1, versículo 6 y el versículo 5 del capítulo 3. Y ahí el concepto tiene que ver con la ausencia de temor del Señor. En el capítulo 1, versículo 6, el Señor dice: ¿dónde está mi temor? Es decir, ¿dónde está la reverencia que yo debería recibir? Y en el capítulo 3, versículo 5, el Señor dice al final que Él va a venir para juzgar a aquellos que se están comportando de una cierta manera, que están haciendo injusticia, dice, y que no tienen temor de mí. La ausencia de temor del Señor, entonces, enmarca esta sección que está contenida en una sección más grande. eh, y el tema central aquí tiene que ver con la ausencia de temor o de reverencia al Señor. Y esto es importante porque dentro de, de esta subunidad, entre Malaquías capítulo 1 versículo 6 y Malaquías capítulo 3 versículo 5, donde la ausencia, la falta de temor del Señor marca la tendencia, marca la pauta de esa unidad. Hay tres unidades o subunidades que están supeditadas a esta unidad mayor que describen tres faltas, tres pecados que en este caso principalmente los sacerdotes están cometiendo. La primera es que están despreciando el nombre del Señor. La segunda, que es están despreciando el nombre del Señor. Y eso se materializa a través de ofrendas defectuosas. Y eso lo encontramos entre el capítulo 1 versículo 6 y el capítulo 2 versículo 9. El segundo pecado significante es lo que Malaquías describe como infidelidad, también puede ser traducido como traición, y es lo que encontramos en el capítulo 2 eh, el capítulo 2 versículo 10 hasta el versículo 16. Y el tercer pecado, que se explica eh, eh, por el hecho de la ausencia de temor del Señor, es lo que Malaquías describe en en el capítulo 2 versículo 17, entre el capítulo 2 versículo 17 y el capítulo 3 versículo 5. Y ahí el pecado tiene que ver con el cuestionar. Ellos cuestionan a Dios y lo cuestionan como el Dios de justicia. Eso es lo que ellos dicen en el capítulo 2 versículo 17. Dice: ¿dónde está el Dios de justicia? Y en el capítulo 3 versículo 5 el Señor dice: y yo, que Él mismo va a venir para hacer justicia, demostrando así que sí hay un Dios de justicia, que no hay que la acusación, que la denuncia que los sacerdotes hacen es una falacia, es algo falso.
porque ellos dicen, ¿dónde está el Dios de justicia? Estos tres pecados se pueden explicar y decir, pero por qué los sacerdotes se comportan de esta manera? ¿Qué es lo que lo origina? ¿Cómo los sacerdotes y estos sacerdotes que son descendientes de Aarón y que tenían tantos privilegios y que conocían tan bien la Escritura, conocían muy bien el Antiguo Testamento, ¿cómo es posible que lleguen a este grado de comportamiento? ¿Y cómo es que ellos exhiben esta falta de temor del Señor? De nuevo, ¿verdad? La división mayor, esta falta de percepción, es lo que explica la falta de reverencia. Entonces es como un efecto dominó, ¿verdad? Esto es como un efecto dominó, como una, es como una pelota de nieve que comienza a crecer, ¿verdad? Negativamente. La ausencia de, la ausencia o la presencia de ceguera espiritual, ¿verdad? La falta de apreciación, la falta de discernimiento en cuanto a la persona del Señor, origina eh, de manera inevitable, va a originar la falta de reverencia. Y la falta de reverencia va a originar los comportamientos que ya he descrito. Y entonces, a medida que vayamos viendo el libro de Malaquía en no sé cuánto tiempo, pero hasta donde sé no tenemos tiempo de término, así que eh, vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario para ir por este libro. Pero vamos a partir por el principio y vamos a partir por la introducción eh, del libro. Si ustedes se fijan, antes de leer los primeros 5 versículos, voy a leer el versículo 6 del capítulo 1. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, o Yahvé de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Pero ustedes dirán, la Reina Valera dice, y decís, pero pues, creo que es mejor decir, pero ustedes dirán, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ahora, si se fijan en el versículo 9 del capítulo 2, el Señor dice, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley de personas, perdón, y en la ley hacéis acepción de personas. Ahora, lo interesante que nuestra Biblia en el versículo 9 dice, os he hecho viles. El vocablo vil o viles es el vocablo despreciar, el mismo vocablo que aparece en el versículo 6. Lo interesante de esta sección, que es bastante larga, capítulo 1, versículo 6 hasta el capítulo 2, versículo 9, el vocablo despreciar es lo que entonces enmarca y demarca esta unidad, donde el vocablo clave, o uno de los claves, es el vocablo despreciar. Lo que es llamativo es este proceso donde hay un proceso de inversión, ¿verdad? Se revierte lo que en el capítulo 1 versículo 6 dice, ustedes desprecian mi nombre. Eso se revierte en el capítulo 2 versículo 9 y son los sacerdotes los que son hechos despreciables o despreciados por el Señor a los ojos del pueblo. Y todo lo que ocurre dentro de esta unidad, ¿verdad? Todo lo que ocurre dentro de esta unidad literaria se asocia con la idea de desprecio. Y vamos a hablar de eso un poco hoy día, no tanto quizá, pero sí vamos a hablar de esto hoy día un poquito y en otras reuniones en el futuro, en la voluntad del Señor.
Y obviamente uno ya empieza a pensar, ya inmediatamente empieza a pensar, dice, ¿cómo es posible que, que Dios sea despreciado? ¿Es eso posible? Bueno, sí, es posible. Y eso es lo que llama la atención de este libro. Pero vamos a comenzar con el primer, la introducción, el capítulo 1, versículo 1, que dice, profecía de la palabra de Yahvé contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Yahvé. Y dijisteis, pero ustedes dirán, ¿en qué nos amaste? Ahora viene la respuesta del Señor. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahvé. Y amé, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, o una mejor traducción sería, si Edom dijere, o si Edom dijera, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahvé está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Yahvé engrandecido más allá de los límites de Israel. Está ahí la lectura. Por ahora es importante, es muy importante mencionar la introducción, ¿verdad? Porque obviamente va a marcar, eh, la introducción de alguna manera marca la pauta de lo que va a seguir hacia adelante. Lo que hace la introducción es plantear un poco lo que se diría la tesis, lo que el autor quiere desarrollar. Lo primero, obviamente, es el hecho es que es profecía de la palabra de Yahvé contra Israel. En hebreo el término es un poco diferente, ¿eh? Es un término que en otros pasajes se traduce como carga, como una carga. Así es como aparece en algunas traducciones antiguas en inglés, una carga. Eh, si esta es la traducción, entonces la sugerencia sería que el mensaje que se va a entregar no es un mensaje fácil, ¿verdad? No es un mensaje liviano, es un mensaje pesado, es un mensaje difícil. Y de hecho lo que el pueblo va a escuchar es bastante difícil. Y Malaquía es bastante único porque no lo había mencionado, pero si ustedes tenían tarea, ahora me acuerdo, había dejado yo una tarea. Tenían que buscar todas las veces que aparecía el nombre de Dios o cuando Dios es mencionado en Malaquías a través de un pronombre, ¿verdad? Sería él o tú, o un pronombre así como su altar o su ofrenda. Así que espero que hayan hecho la tarea. No tengo cómo corregir si hicieron la tarea, ¿ah? Pero veo algunas caras que se esconden ahí tratando de ocultar la culpabilidad. Quiere decir que no hicieron su tarea. Así que, pero como yo los quiero mucho, no lo vamos a pasar a mayores. Eh, Había una tarea, si alguien la hizo, todas mis felicitaciones, porque al final, ¿sabe qué? El que gana es el que hace la tarea. Si uno no da las tareas para darle carga ni no, es para aprender y para apreciar algunas cosas. Ahora, si no hicieron la tarea, háganla, hagan la tarea.
marque en su Biblia todas las veces que se menciona el nombre de Dios, todas las veces que se menciona el nombre Jehová o Jehová de los ejércitos o el nombre Dios o a Dios se le refiere aquí como Padre, por lo menos dos veces. Em, marque todas en cada texto, marque cuando se hace se menciona a Dios explícitamente o se hace una referencia a Dios. eh, Ok, entonces este libro es muy particular por su estilo, ¿verdad? Porque el estilo del libro parece como si fuera un diálogo, ¿verdad? Como si fuera un diálogo. Yo os he amado, dice el Señor, pero ustedes dirán, o ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? Y así es el estilo del libro de Malaquía. Gran parte del libro, a través de casi todo el libro, ustedes van a encontrar esta especie de diálogo. Ahora, es posible que haya habido un diálogo, es posible, es una alternativa, pero para mí no es una alternativa que tenga muchas probabilidades. Yo más bien pienso que es un estilo literario, es un estilo donde se produce una especie de conversación, diríamos nosotros, imaginaria, una conversación que forma parte de la técnica que el autor está usando. Esto se conoce como diatriba, una diatriba con D de dedo, una diatriba, luego una T de Teófilo, diatriba. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, él ocupa esta técnica cuando dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Él está escribiendo una carta y pareciera que está hablando con alguien, pero realmente él no está hablando con ninguna persona. Es parte de la técnica, es para poder generar la instancia para la pregunta. Y obviamente la respuesta es lo que revela la condición, en este caso, de los sacerdotes, ¿verdad? Esto es lo que hace esta técnica. Entonces el Señor comienza, bueno, profecía de la palabra de Yahvé contra Israel por medio de Malaquías. Yo dije la otra vez que Malaquías significa mi mensajero. Algunos piensan que el libro es anónimo, que el nombre del profeta no es Malaquías, que no sabemos el nombre. Y eso puede ser. En el capítulo 3 versículo 1 el Señor dice, He aquí yo envío mi mensajero. Y esa expresión, mi mensajero, es exactamente igual al nombre Malaquías. Ya, en hebreo, Malachi. Malachi. Y es posible que sea anónimo. Pero lo importante ocurre en el versículo 2 cuando comienza este libro. Y comienza de una manera, Malaquías comienza de una manera muy única. Comienza de una manera muy única. Porque no hay ningún libro de la Biblia que comience así. No hay ningún libro de la Biblia que comience así. Y sería interesante, si es que quieren otra tarea, ¿cuántas veces en el Antiguo Testamento encontramos al Señor diciendo yo te he amado o yo te amé? Aparece, pero, pero no es algo que sea tan frecuente. Y no es porque el Señor no ame a su pueblo, ¿verdad? Pero no es algo que es tan común de encontrar. Pero mire cómo comienza el libro. Yo os he amado. Así comienza. Y qué manera de comenzar, ¿verdad? Que Dios se dirija a su pueblo y le diga,
yo os he amado. La forma del verbo, la manera en que el verbo se conjugó, sugiere una acción que ha ocurrido en el pasado, pero que sigue ocurriendo. ¿Ok? No es que el Señor dice yo os amé y ya no os amo más. El Señor dice yo os he amado y los sigo amando. Y los sigo amando. Ahora, en el Antiguo Testamento, el vocablo amar no es exactamente igual como a lo mejor nosotros lo entendemos hoy. Se parece, pero hay algunas cositas que hay que tener en cuenta. Cuando nosotros pensamos en la palabra amor, muchas veces se nos viene la idea del amor romántico, muchas veces se nos viene esa idea de amor. Hace un par de meses atrás pasó el Día del Amor o el Día de los Enamorados. Y ahí es cuando los esposos van y una vez al año le compran flores a su señora, ¿verdad? Un chocolatito, es- espero. Eh, pero la palabra, pero también cuando hablamos de amor podemos hablar de otra clase de amor, podemos hablar de un amor que también es real, ¿verdad? El amor en el amor de familia, el amor entre los padres y sus hijos, y el amor entre los hijos y los padres. Hay una relación de amor fuerte allí. El amor entre amigos, ¿verdad? Hay un amor real entre amigos, ¿verdad? Pero amor, en el mundo antiguo, en el mundo del Antiguo Testamento, la palabra amor también tenía la connotación de responsabilidad legal. Cuando un rey, ¿verdad? Cuando la relación entre un rey y sus súbditos se describía en términos de el término amor, porque amor implicaba lealtad, implicaba lealtad, fidelidad, compromiso. Un rey que amaba a su pueblo era un rey que se preocupaba por su pueblo, que lo protegía, que proveía para su pueblo. Muchas veces los reyes en la antigüedad eran vistos como pastores, pastores, porque ellos tenían y asumían esa responsabilidad de ser leales a su pueblo. Un buen rey era un rey que cuidaba, protegía a su pueblo. Al mismo tiempo, el pueblo que estaba bajo este rey tenía que demostrar fidelidad a su rey y ser leal a su rey. Si había que ir a pelear, me acordé de una canción chilena, si hay que pelear, la peleamos, ¿verdad? Una de las condiciones, una de las cosas que incluía el verbo amor, entonces, era la fidelidad hacia su rey. Entonces, la idea de amor estaba muy asociada con la idea de un pacto en el Antiguo Testamento. Ahora, yo decía hace un rato que también se parecía y se parece a lo que nosotros entendemos por amor, porque también estaban involucrados los sentimientos. Eso es lo que iba a decir hace un rato. Muchas veces pensamos en amor y inmediatamente lo que se nos viene a la cabeza es sentimiento, ¿verdad? Sentimiento. Y muchas veces las relaciones fracasan. Estoy hablando de los matrimonios que muchas veces fracasan porque dicen es que ya no hay amor. Ese es un mal concepto de amor, a propósito, porque amor no se asocia con sentimiento. El amor tiene que ver con la capacidad de ofrecerse a sí mismo por el otro. Eso es amor. Eso es amor. Amor es actuar de manera desinteresada por el bien del otro. Eso es amor. Y obviamente el concepto de romanticismo va a depender muchas veces de lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Muchas veces el romanticismo es algo que nosotros somos responsables, ¿eh?
Nosotros somos responsables de mantener eso. Pero amor se asocia mucho con y estar con esa persona en las buenas y en las malas, po, ¿verdad? Es compromiso, es cómo puedo ser yo una ayuda para mi cónyuge. ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Cómo puedo yo ayudarte a que tú seas mejor? A que tú puedas crecer. ¿Cómo te puedo ayudar yo a superar tus miedos? ¿Cómo te puedo ayudar yo a superar tus, tus debilidades? ¿Cómo puedo ser yo que tú seas mejor? ¿Y cómo me puedes ayudar tú a mí? Eso es amor. Amor no es, el romanticismo es lindo y todo eso, pero el romanticismo se acaba, ¿verdad? Después del primer año, todos los psicólogos están de acuerdo que después del primer año, la luna de miel se acaba. O 2 años, y vienen otros desafíos después, ¿verdad? En fin, bueno, no me quiero arrancar el tema. El punto es que Dios le dice a su pueblo, yo os he amado. Él está diciendo, yo he sido fiel con ustedes. Yo he sido fiel. Yo les he demostrado mi compromiso, yo he mantenido mi pacto, he mantenido mi palabra, he mantenido todo lo que yo dije que iba a hacer. Y lo sigo haciendo. Ahora, lo que viene después es lo que descoloca. Lo que descoloca en la pregunta. Porque el Señor afirma algo. El Señor dice, yo os he amado. Pero el pueblo, en vez de responder, nosotros también te amamos, que es la respuesta que uno espera, ¿verdad? Esto yo lo he hecho siempre, cada vez que predico en Malaquías digo lo mismo y probablemente lo dije en Rosario, probablemente lo dije en Santa María en más de alguna ocasión. Y si yo digo te amo, lo que yo espero de respuesta, ¿verdad? Es yo también te amo, ¿verdad? Como mis hijos ya me han escuchado muchas veces predicar de este tema y ellos ya se ríen y cuando yo les digo te amo, ellos me dicen gracias, ¿verdad? Pero uno no espera que uno le digan gracias, po, ¿verdad? Uno espera que le digan, yo también te amo, ¿verdad? Eso es lo correcto, eso es lo que corresponde. Pero lo que el pueblo pregunta no solamente es desconcertante, es irrespetuoso, porque ellos dicen, ¿cómo dice el texto? ¿En qué nos amaste? La pregunta ¿en qué? Significa ¿de qué manera nos amaste? ¿De qué manera? En otras palabras, es como si el pueblo estuviera diciendo, nosotros no vemos que tú nos estés amando. No lo vemos. No vemos evidencia de tu amor. No lo vemos. ¿En qué nos amaste? ¿De qué manera nos amaste? ¿De qué forma? Danos evidencia. Muéstranos evidencia de que tú nos has amado. Ahora, si ustedes se acuerdan que lo mencioné, quizás muy al pasar, pero lo mencioné, el libro de Malaquías ocurre durante el tiempo del Imperio Persa. Israel, aunque volvió del exilio, como predijo que sucedería el profeta Jeremías y otros, aunque el pueblo volvió del exilio, ellos no son una nación independiente. Siguen bajo la esclavitud. No tienen rey. De hecho, nunca más hubo un rey. Cuando cayó Jerusalén, ¿verdad? Primero cayó Samaria mucho antes, con los asirios, y luego cae Jerusalén. Ya, ya nunca más hay un rey. Zorobabel se acerca un poquito a una figura real, me imagino, me refiero de rey, pero nunca hubo rey. Lo único que hay allí son gobernadores y los gobernadores son asignados por el emperador persa. Y el emperador persa designa solo a aquellos que son fieles a él. El ser un gobernador del emperador persa era un vínculo, s- gobernador y otras posiciones políticas en el imperio persa eran dadas solamente bajo
estricta confianza, estricta y absoluta confianza. No hay rey en Israel. Los impuestos son una carga pesada. Y por el contexto del libro pareciera que la nación de Israel está pasando por un tiempo de sequía y por tanto cierta escasez. Entonces el pueblo dice, ¿cómo puedes decir que nos amas cuando estamos pasando por todo esto? Uno podría pensar, bueno, la pregunta resulta legítima o al menos natural. No sé si legítima, pero al menos es una pregunta natural. Es natural preguntarse, ¿cómo puede ser que Dios nos ame cuando las cosas van de la manera en que van? Ahora, acuérdense que hay un himno que cantamos que se llama De manera misteriosa suele Dios aún obrar, y así sus maravillas por los suyos efectuar. Hay una letra, hay una estrofa que dice, no juzguéis por los sentidos los designios del Señor, si parece que las pruebas contradicen su amor. Y lo que este pueblo ve, ¿verdad? Lo que el pueblo escucha, yo os he amado, para ellos es una contradicción, porque dice, ¿cómo puede ser que nos amas? Mira cómo estamos. Obviamente ellos no lo dicen, pero uno puede deducir del contexto histórico y del contexto del libro, uno puede deducir cómo ellos se sienten. En un sentido, uno podría decir que este pueblo está ciego, ya no ve la grandeza de Dios, ya no ven el amor de Dios, ya no son capaces de distinguirlo. Y al parecer lo que ha tomado el control de sus mentes es la decepción. Ahora, yo no estoy justificando lo que ellos hacen, porque de otra manera el profeta no habría escrito lo que escribió. Al contrario, ellos están... a ver, el amor genuino hacia el Señor justamente se demuestra en tiempos difíciles, ¿verdad? Ser cristiano en nuestros días, ¿verdad? Si trajemos el mensaje para nosotros hoy, ser creyente no es fácil, ser creyente no significa que todo va a ir bien. Ser creyente no significa que nunca nos vamos a enfermar o que nunca vamos a pasar por una tragedia. El ser cristiano no significa que nunca vamos a tener problemas. Ser cristiano no significa eso. Ser cristiano significa que muy probablemente vamos a ser perseguidos por nuestra fe y hasta podríamos morir por nuestra fe. Eso es ser cristiano. Y eso no tiene nada que ver con que Dios nos ame o no nos ame. Los creyentes miramos a la cruz y ahí nos damos cuenta de cuánto Dios nos amó. Ese es el ejemplo máximo de amor. Pero volviendo al libro de Malaquías, porque el tiempo va pasando, el Señor va a dar un ejemplo que demuestra que Él sí ha amado a Israel y que lo sigue amando. Y en un sentido, todo el resto del libro es una especie de presentación de evidencia para que el pueblo se dé cuenta que el Señor sí los ha amado y que en realidad son ellos los que están siendo desleales hacia Él. El problema no es que Dios no ame a su pueblo, el problema es que ellos han abandonado y han decidido dejar de confiar en el Señor. Porque eso es una decisión, ¿verdad? Uno decide confiar en Dios o no confiar en Dios. Si alguien decide no confiar en Dios, bueno, es su decisión, es una pésima decisión, es la peor decisión que alguien puede hacer. Confiar en Dios siempre va a ser lo mejor, aunque los resultados que esperamos no se den. O al menos no los veamos, o no los veamos inmediatamente, o no los veamos de la manera en que esperábamos. ¿Verdad? Las circunstancias no son
un, un barómetro o un termómetro del amor de Dios. El Señor nos ama siempre con su amor. Y el Señor les va a dar un ejemplo. El Señor les va a decir, bueno, aquí les voy a dar un ejemplo. ¿Acaso no era Esaú el hermano de Jacob? La pregunta para eso es sí. Cuando el Señor dice esto, no era Esaú, hermano de Jacob, no, no solamente está no está recreando y trayendo a la memoria la relación de estos dos hermanos, está diciendo Esaú era el hermano mayor, ¿verdad? ¿No era Esaú el hermano mayor de Jacob? ¿A quién tenían que ir todas las bendiciones? ¿A quién tenían que ir todas las promesas? ¿A quién iba la primogenitura y todo eso? ¿A quién iba? Bueno, a Esaú. Sin embargo, el Señor dice, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Alguien dirá, oiga, pero ¿cómo es posible que es un poco injusto, ¿verdad? Que injusto, ¿no? Primero que todo, Dios no es injusto, ¿verdad? El Señor nunca va a hacer algo que pueda ser catalogado como injusto. Segundo, el vocablo aborrecer no es lo que nosotros a veces entendemos por aborrecer. Aborrecer en el Antiguo Testamento tiene que ver con preferencia. El Señor optó en su soberanía por Jacob y escogió llevar adelante su plan. ¿De dónde venía el plan? ¿De dónde venía el plan? Bueno, el plan venía de Abraham, ¿verdad? Dios llamó a Abraham. ¿Por qué llamó a Abraham y no llamó a otro? Bueno, yo no sé. Él escogió a Abraham y de Abraham nació Isaac y de Isaac nacieron dos y de esos dos el Señor dice, a través de uno de ellos yo voy a continuar mi plan. ¿Cuál es el plan? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra y eventualmente el Mesías va a venir de la línea de Abraham. ¿A quién escogió Dios? Bueno, Dios escogió a Jacob y no escogió a Esaú. Aborrecer no significa que Dios odió, ¿verdad? Lo odió o lo aborreció. Simplemente significa que Él prefirió en su plan y en su soberanía, Él optó por Jacob y no por Esaú. Hay un ejemplo, de hecho, muy bueno con Jacob en el libro de Génesis, donde uno puede ver este concepto de aborrecer, ¿verdad? Cuando Jacob está teniendo un montón de hijos, de, porque él se quería casar con Raquel, al final se casó primero con Lea, eh, y en Génesis 29:30 dice que Jacob se llegó a Raquel y la amó más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Yahvé que Lea era menospreciada y le dio hijos. Ahora, claramente el texto dice que Jacob no despreciaba a Lea, simplemente decía que él amaba más a Raquel. Él, su preferencia era Raquel. Y el Señor le dio hijos también a Lea, porque vio que ella no era la escogida, no era la, la por la cual Jacob optaba. Así que aborrecer no significa necesariamente odiar, se asocia con preferencia. Dios optó por Jacob y no optó por Esaú. Y lo que viene después es muy importante. Dice, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Si Edom dice, aunque nos hemos empobrecido, vamos a volver a edificar lo arruinado, el Señor dice, ellos podrán edificar si quieren, pero yo voy a destruir. Todo esto tiene que ver con qué? Tiene que ver con que la nación de Israel es la que va a continuar, y de hecho hasta el día de hoy continúa. Dios va a cumplir sus promesas que hizo. Y en cambio, la nación de Edom históricamente llegó a un punto en que dejó de existir. Nunca más volvió a existir como nación. Y aunque hubo descendientes, probablemente descendientes, por ejemplo, Herodes fue uno de los descendientes de
de los idumeos, ¿verdad? Pero no llegó a ser una nación realmente. Nunca más. El punto que el Señor está mostrando aquí es que Dios sí cumple sus promesas. Sí va a continuar su plan a través de Jacob y el plan en cuanto a Esaú va a llegar a su término. Y entonces sí, y el Señor dice en el versículo 5 y vuestros ojos lo verán. Ustedes no lo están viendo hoy, pero va a llegar el punto en que lo van a ver. Lo interesante es lo que viene como resultado de ver. Como ellos ven, el resultado va a ser que ellos van a hablar. Y en vez de hablar en queja, en vez de hablar en desprecio, en vez de hablar en decepción, ellos van a hablar y van a engrandecer el nombre del Señor. Van a hablar en alabanza. Vuestros ojos lo verán y diréis, en vez de cuestionar el amor de Dios, en vez de cuestionar la fidelidad de Dios, ellos van a decir, sea Yahvé engrandecido. Yahvé es el grande. Yahvé es el más grande, incluso más allá de los límites de Israel. Así abre Malaquías. Malaquías abre con esta declaración del Señor diciendo que Él ama a su pueblo, que lo sigue amando. Esa declaración encuentra resistencia, encuentra oposición en forma de cuestionamiento, en forma de pregunta. Muéstranos evidencia. El Señor les provee una evidencia inmediata y lo compara con Esaú. El resultado de Jacob es muy diferente al resultado de Esaú. Y todo lo que viene después, en realidad, va a ser evidencia de la ceguera espiritual de Israel. Porque si realmente ellos hubieran tenido o hubiesen mantenido la visión de la grandeza del Señor, no habrían dicho lo que estaban diciendo y no habrían hecho lo que estaban haciendo. Para nosotros, hermanos, obviamente la exhortación para no dejar de ver la grandeza del Señor. Es fácil desanimarse por las circunstancias. Todos nos hemos desanimado por las circunstancias. Quizás muchas veces nos hemos desanimado por las circunstancias. Y quizás hemos pensado, bueno, ¿dónde está el Señor? O quizás hemos pensado, el Señor no me ama tanto como yo pensaba. Bueno, todas estas son ideas que son naturales sentirlas en nuestra mente, en nuestro corazón, pero no son verdad porque Dios nos sigue amando y siempre nos va a amar. Sus planes no son siempre fáciles de entender, a veces son difíciles de entender, pero eso no quiere decir que Él no nos ame. Y si nos sentimos tentados a decirle al Señor en qué nos has amado, acordémonos del libro de Malaquías. El Señor dirá, no tengo que hablarte de Jacob y Esaú, pues te puedo hablar de mi Hijo Jesús que murió por ti. Acuérdate cuánto te amé. Así que este es un libro que nos ayuda a recordar que no importando qué, el amor del Señor siempre está presente. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias por tu amor. Gracias que como dice el profeta Malaquías, dice, yo no cambio. Así le dijiste al pueblo, yo no cambio. Por eso, oh hijos de Jacob, no han sido destruidos. Gracias, Señor, que tú no cambias y podemos confiar en ti siempre. Bendice a los creyentes allí en Santa María, a que continúen adelante en su servicio que con tanto cariño y ardor llevan para ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén.